Bienvenidas y bienvenidos a Sala Negra de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Antes de iniciar la función, les solicitamos apagar sus teléfonos celulares. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sala Negra Juan Baratini Carvelli de la Escuela de Teatro Universidad de Valparaíso. Les invitamos a conectarse con nuestras plataformas de exhibición. A pesar del distanciamiento físico, podemos estar más cerca, conectados desde la virtualidad y con la esperanza intacta de que nos volveremos a encontrar. Que disfruten la experiencia. Hola, buenas tardes a todas, todos los asistentes a este encuentro producido por el equipo de Extensión y Vínculos de la Sala Juan Baratini Carvelli de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Este es un programa de formación especializada para audiencias y es una gran oportunidad para nosotros para poder incentivar el encuentro activo de la comunidad estable de la sala con la cual buscamos promover y desarrollar saberes específicos de las artes escénicas desde una mirada contemporánea, latinoamericana y territorial. Así, inaugura un hito inédito en la formación continua universitaria que, como comunidad Escuela de Teatro UB, nos importa fortalecer y formalizar. Saludamos especialmente a nuestro Comité Ciudadano de Programadores, con quienes recientemente, tras la evaluación de las postulaciones provenientes dentro y fuera de Chile, conformamos la cartelera de nuestra Sala Negra en línea. El coloquio de hoy tiene por nombre Procesos y prácticas del diseño escénico y contamos con dos invitadas excelentes, personales, amigas de mucho tiempo, colegas, son diseñadores de escénicas y con amplia trayectoria. Han vinculado fuertemente su práctica profesional a la creación con métodos y recursos propios que han soportado el ejercicio de difusión y divulgación del diseño escénico a lo largo del país y en otras regiones del globo. Saludamos a Catalina Devia, con quien compartiremos primero, y luego a Valentina San Juan, quienes nos compartirán parte de su obra y sus procedimientos vinculados a lo escénico y a lo performativo. Catalina Devia Garrido, diseñadora egresada de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, cuenta con una amplia, importante y numerosa trayectoria en la escena nacional, que la ha llevado a trabajar con destacados actores y directores de nuestro país, formando parte estable de las compañías Teatro La Provincia y Teatro Niño Proletario. Destaca su formación y desarrollo en diferentes ámbitos, tales como su trabajo en el cine y su colaboración constante con el cineasta José Luis Torres Leiva. Su trabajo creativo en danza para distintos coreógrafos y su labor académica que se extiende ya por 21 años. Dentro de su trabajo de investigación destacan las coediciones de Velando el otro habitar, Oficios técnicos del Teatro Nacional Chileno, libro de carácter patrimonial y La escena inquieta, teatro político metropolitano de la época del 60. Actualmente trabaja en el archivo de Sergio Zapata que culminará con una publicación. Hola Cata, bienvenida, gracias por estar tras esta extensa e importante presentación. Nos gustaría primero que nos contases qué nos vas a presentar, cuáles son los métodos, los procedimientos, cómo vas a responder el encargo de hoy. Muchas gracias por la invitación, primero Tamara, a todos los que están detrás de este Zoom, a Christopher, a Víctor, bacán estar con la Vale compartiendo esta tarde también.
así es que entusiasmada de conectarme con otros territorios. Lo que voy a mostrarles hoy son dos obras, los procesos de dos obras de Teatro Niño Proletario. Entre ambas hay 4 años de diferencia y traje un Power para poder ordenar mi relato. Y lo que voy a mostrarles tiene que ver con, espero, logre develar mis procesos de creación. Así es que no sé si comparto de inmediato pantalla. Sí. Entonces, aquí voy. Si no me escucho, cualquier cosa, ustedes me dicen, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, las obras que traje para mostrar son Fulgor y El Otro. Ojalá las hayan visto, si no, pucha, lo siento mucho. Seguramente están en algún tipo de versión en YouTube o algo así. Así es que ahí después les puedo dar los links para que puedan entender completamente el imaginario y las imágenes. Entonces, para ordenar esta escritura. He pensado en cómo articular el relato de estas imágenes que verán, que no son más que las huellas de algo que tuvo vida una vez, o muchas veces, pero siempre distintas. Eso es lo que recordamos, nos gustaba del teatro. Lo que verán acá da cuenta de parte de mis procesos y creo que podrán distinguir materiales y materialidades, espacios, colores, cuerpos que se repiten. Ambos procesos corresponden a mi trabajo en la compañía Niño Proletario y tienen una distancia de 4 años. Voy a empezar de alguna manera de atrás para de adelante para atrás. Fulgor. Esta es la obra Fulgor. Les voy a contar de qué se trata Fulgor. Tiene que ver con pensar el otro, decidí por El Otro y decidí por Fulgor, porque son dos obras donde Teatro Niño Proletario de alguna manera soltó el texto para trabajar. Podríamos decir que las 3 obras anteriores fueron reversiones de textos clásicos y donde mi trabajo de diseño escénico era bastante escenográfico como lo conocemos formalmente. Podríamos decir incluso que eran perfectas cajitas hiperrealistas recortadas. Entonces el ejercicio de Fulgor y del Otro tienen que ver con ejercicios más expandidos de diseño, que son procesos más colaborativos, donde los materiales entran de modo más azaroso y se van agarrando de otra forma. Entonces, Fulgor es el destello que desprende un cuerpo, su huella, su trayectoria. Este montaje recupera la experiencia que desata el movimiento de los sujetos entre un país y otro en el eje sur-sur, entre la tierra conocida y la deseada. Es la historia de los nocturnos, los perseguidos, los hacinados, los prófugos, los despreciados, los malditos, los escondidos, los indocumentados. Es la historia de un mundo ambulante, historia nacional, internacional, velada y desplazada a la orilla. Fulgor es preguntarse qué pasa con la experiencia de estos movimientos, cómo se dibuja en nuestra cartografía personal, desde cuándo el otro se ha convertido en un peligro, si hombres y animales se han movido libremente desde su origen, encontrándose, siendo otros en el viaje, construyendo una patria en su lengua y un territorio que es su cuerpo. Entonces, Fulgor se compone de historias íntimas en el cruce prohibido de líneas invisibles, la escena invoca un paraíso de tierras míticas, o mundos imaginarios en los que se podría ser lo que se desee. Cuerpos que obligados o voluntariamente enfrentan la falta de oportunidades, el desarraigo, la fiesta, el amor y la soledad. En resumen, podría decir que Fulgor fue nuestra respuesta desde múltiples lugares, desde la experiencia sobre todo, al tema de la migración que estábamos viendo que estaba muy presente en la ciudad y en el país. Entonces, el proceso de trabajo para mí tiene que ver con responder preguntas, autorresponderme preguntas todo el rato y esta es una pregunta que hicimos abierta también en Fulgor, sobre todo trabajamos con comunidades haitianas, en las que implementamos, por ejemplo, clases de español
o con comunidades de colegios, con alumnos muy chicos, con los que tuvimos una serie de talleres y a los que íbamos preguntando qué extrañaban de su tierra, qué comida extrañaban, si habían dejado mascotas o no. Nos fuimos metiendo de una forma bastante cercana a la comunidad y también quisimos retribuir esto. Entonces, de lo que dejamos cuando partimos: nuestra familia, nuestra casa, nuestro país, nuestros objetos, nuestros bienes, nuestros muertos, nuestros recuerdos asociados a lugares, nuestros amores, nuestras profesiones y oficios. Entonces, esto tiene que ver con un nostos o una nostalgia de lo que dejo. Y por otro lado, acá está estas dos imágenes que ven, tienen que ver con el material que nosotros mostrábamos al público antes de entrar a la sala, que tiene que ver con todo el material de investigación que fue apoyado por una profesora de literatura que trabaja en investigación, Pía Gutiérrez, y la Catarina Eigner, que es una socióloga. Entonces, cómo formamos un grupo que nos ayudara a pensar y a entender esta idea de fulgor que tenía que ver con la migración. Lo que vemos aquí es un cuadro de castas, por ejemplo. Las mezclas, pensaba en la colonia, se realizaban y los resultados que estas mezclas daban. Y tenemos entre medio estas neomezclas. Entonces, así empezamos a pensar a través de imágenes que traíamos nosotros y que traían los actores también. Y luego, la primera obligación de un diseñador de alguna forma es pensar dónde se sitúa esto que todos estamos pensando. Los cuerpos se están moviendo, estamos ensayando, etcétera, pero ¿dónde se sitúa? Entonces, la primera impresión que tuve yo es que esto tenía mucho que ver con la ropa, que la ropa era como algo muy de cada persona, como si nos quitaran todo. Cuando hicimos ese ejercicio, también hicimos el ejercicio, por ejemplo, de pensar qué te llevarías si tuvieras que salir de tu país. Obvio que uno agarraría el computador, etcétera, no sé, la cámara de fotos, y después como ya, ¿qué te llevarías si solo pudieras llevar una cosa? Y cuando uno empieza a cortar más esa brecha, finalmente las personas terminan solo con su ropa y algo para abrigarse. Entonces, está esta idea de la ropa y de la masa, de los cuerpos sobre todo. Entonces, me gusta pensar en la ropa como lo primero que viste un cuerpo, cualquier ropa. Cualquier ropa no es una afirmación real, nadie decide usar cualquier ropa, excepto que sea un indigente. Aún así, la apropiación de otra u otras ropas que no son suyas en su cuerpo toman nueva vida y se transforman en pertenencias y lo distinguen. No uso ropa usada porque estoy segura que la energía de las personas queda atrapada allí. Me gusta la ropa usada en escena porque puedo leer un par de capas, porque en algún momento se aparece esa otra vida. Si juntamos mucha ropa usada, tendremos una gran masa de espíritus de gente. Entonces esta es la primera idea, esta es la primera imagen que me empieza a dar vuelta. Esta es parte de mi cuaderno. Cuando nos vamos a un lugar, llevamos con nosotros nuestros objetos preciados, lo que podamos cargar. Entonces aquí, en las primeras imágenes que yo empiezo a buscar, a propósito de la ropa, aparece esta idea de estos fardos desarmados, de un instalador japonés que no recuerdo el nombre en este momento, y luego aparece esta idea de los fardos nuevamente, y digo, uno podría armar algo en escena, uno podría constituir un volumen, algo así. Si se dan cuenta, los fardos también tienen juguetes entre medio, hay hartas cosas, y los encuentro muy interesantes como una escultura. Y luego, paralelamente, pensamos en esta idea de los fardos como algo que cargan los trabajadores. Luego decimos, ¿quiénes son los cargadores comúnmente? Los cargadores generalmente son los migrantes son generalmente los que hacen aseo. Entonces el fardo se incorpora
como un gran objeto, pero de manipulación, más que escenográfico, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago es generar una serie de fardos con colores, con objetos que los compañeros van tirando, maltratando y dando vueltas por el escenario. Acá tenemos unas imágenes de ensayo, acá tenemos otras imágenes donde trabajo con nosotros Paz Errázuriz, que nos está haciendo una sesión de fotos a partir de estas nuevas imágenes. Y necesitaba armar esos fardos. Y aquí viene otro punto que me interesa a mí rescatar del trabajo que hago o de cómo he logrado entender que trabajo, que podría ser que funciona un poco como una economía circular. Entonces, lo que ustedes ven acá son puros restos que yo recogí de un video que había grabado hace un mes atrás con mi amigo Fernando Milagro, y no había dónde guardar eso. Entonces yo le dije, yo me lo llevo, yo lo necesito ahora. Entonces agarré todos estos restos y me los llevé. En estos restos es súper importante este móvil que ven acá. Es un móvil chino de los años 70, que fue mi primer móvil de la infancia. Entonces aquí empiezan a aparecer los primeros objetos. Acá pueden ver el set que nosotros hicimos para ese video de Fernando, y ese set se desarmó entero, no había dónde guardarlo, y todo lo que está en el set yo lo usé finalmente en Fulgor. No todo, no usé muebles, pero usé algunas sillas, esa alfombra que ven ahí, todo se convirtió en parte de los bultos. Aquí pueden ver el móvil. Pero el móvil ya había aparecido años antes, había aparecido el 2005. Esta es la maleta de Don Javier en la obra Las Brutas. Y aquí es donde yo ya había insertado ese móvil, porque ese móvil es parte de mi historia personal y porque esta maleta tenía mucho que ver con el viaje, cargar cosas, llevar cosas o negociar cosas en el caso de esa obra. Así que ahí aparece un objeto. Luego tenemos otro objeto con el que trabajamos y es el colchón. Teníamos esta idea de crear una especie de balsas, de trabajar en horizontal, de cargar. Entonces utilizamos este colchón y luego había que forrarlo. Entonces nuevamente vuelvo a mi memoria primera y busco por todo Santiago, me costó bastante, la tela del colchón de la casa de mi abuela, que es mi casa materna. Entonces, luego de una búsqueda incesante, las encuentro y encuentro este amarillo que ven acá, que funcionaba súper bien en contraste. Entonces ahí se arma este colchón y balsa. Y luego lo que vemos en imagen es a Luz Jiménez en la oscuridad absoluta, y cuando de repente entra un haz de luz, la podemos ver en medio de lo que podríamos entender es el mar. Luego tenemos otra imagen recuperando esta alfombra. Tenemos una imagen que claramente es una tremenda invención de algo que nos interesaba hablar, que tenía que ver con la trata de blancas y las condiciones en las que llegan muchos migrantes, o el tráfico sexual que hay con muchos migrantes. Entonces, el extremo fue envolver a la Paola a Luz Aplas, y estas dos mujeres la manipulaban su cuerpo, la vestían, la revisaban como si fuera un animal, y luego le entregaban una tarjeta VIP. Y voy a apagar mi cámara para no quedarme pegada. Entonces, luego le entregaban una tarjeta VIP para que se pusiera a trabajar.
Luego tenemos este otro elemento, vestuario, que pueden ver acá, que tiene que ver con generar una imagen totalmente extraña a este universo de migración latina, y apareció este vestido que yo había comprado por lo menos hace 2 años atrás. Lo compré porque me pareció que era impactante. Luego, investigando, descubrí que era un vestido ceremonial de Azerbaiyán. Lo que ven ustedes acá en la manga son como bordados de plata, y lo que ven acá en el hombro son tejidos de mostacilla. Entonces, se lo pusimos a Luz Jiménez para completar esta idea, que era una imagen que había visto en Lucho cuando había estado en Europa. Había visto a una mujer de estas de Europa del Este vendiendo, no sé, como corta uñas en París. Y entonces, esa imagen teníamos. Luego está esta imagen de lo que nosotros le llamamos el equeco. Este es nuestro compañero indio, Manoj, y en escena funcionaba que el otro compañero, Cristian Flores, lo vestía, lo iba sobrevistiendo con distintas prendas o pedazos de tela, y terminaba finalmente así, como esto que ven ustedes, que es la imagen de lo que reconocemos como la chola, y que podría ser absolutamente transversal como imagen a lo andino de Bolivia, Chile, Perú, en este cuerpo masculino que se borraba con esta máscara. Acá tenemos un detalle. Acá tenemos la máscara también. La elección de la máscara tiene que ver con encontrar este signo que caminaba entre lo andino y lo ruso de la estepa también. Encontré una máscara en ese lugar que era muy similar. Entonces encontré que había una lógica ahí que se repetía, y esa la quise copiar y la quise mezclar. Se destruía mucho por el uso que tenía, pero bueno, la rearmábamos cada vez. Luego está una imagen ceremonial que queríamos instalar. Este es el Rodri, otro de nuestros actores, y justo en ese tiempo yo iba pasando por la Plaza de Armas. Yo vivo a 2 cuadras de la Plaza de Armas, y estaban estos caballeros que nunca había visto antes, y si se dan cuenta tienen unos pañuelos como de señora grandes, agarrados en 2 puntos en la espalda. Y yo dije, eso tiene que ser, porque no lograba entender y me había maravillado esta imagen, que era súper precaria y aparentemente fácil, pero que se armaba de la combinatoria de muchas capas. Entonces lo que yo hice fue generar esta capa para el Rodri, con otros detalles que compré en la misma iglesia a 2 cuadras en Santo Domingo. Luego acá tenemos los cuerpos de todos los compañeros cuando hacíamos una escala de los colores de piel. Traje esto también para mostrar, esto es uno de los elementos que usaban los compañeros con los que barrían. Y esta es una foto que mandamos a Europa. Esta foto mandamos a Europa, pero parece que está un poco más brillante. Entonces ellos entendieron que estas palmeras eran doradas. Es interesante eso, como la traducción se vuelve otra, en la mirada del otro. Acá está la versión que hicimos en Tárrega, cómo cambian los elementos, se mantienen, pero cambian igual. Acá están nuestros elementos rescatados. La imagen primera que usamos para publicitar. Y el gran telón dorado, que está armado con 42 mantas isotérmicas pegadas una a una con scotch, que a mí me interesaba que fuera un gran destello, un gran fulgor, que fue leído por algunos como el oro incásico,
y cuando pudimos ir a Europa, lo entendieron como este gran mar de mantas de los refugiados. Es muy distinta la situación de la migración que teníamos nosotros a la que ellos tenían en ese tiempo. Así que aquí pueden ver este fulgor, que hacía un sonido muy bonito también. Ahí está. Y aquí tenemos parte de mi cuaderno de notas. Y voy a pasar a esta segunda obra, El Otro, que tal vez es una obra que la han visto más, porque la estrenamos el 2012 y la hemos dado bastante, creo que en casi todo Chile y en algunos países en el extranjero. Esta obra es es la puesta en escena que se inspira en el libro del infarto del alma de la fotógrafa chilena Paz Errázuriz y la escritora Diamela Altit, y que tiene como centro de creación la temática del amor dentro de un hospital psiquiátrico. La obra es una sucesión de imágenes, cuerpos y movimientos repetitivos que al presentarse en este lugar indefinido merodean la sobrevivencia afectiva en nuestros días. Fue pensada como un site específico y su estreno se realizó en una ex fábrica abandonada, la fábrica Girardi de sombreros. Desde su estreno siempre se ha presentado en lugares no convencionales, tales como en una cárcel abandonada en la ciudad de Punta Arenas, dentro del Festival de Arte Cielos del Infinito, en el 2013, o en un galpón para almacenar maíz, hoy en desuso, durante la Fira de Tárrega, también en el 2013. Entonces, el primer material que yo tengo son las fotografías de Paz Errázuriz. Son fotografías en blanco y negro, ustedes seguramente las conocen, son fotografías de pareja, y lo primero que podemos observar es el vestuario, como los vemos vestidos de ropa deportiva generalmente, como vemos a estos cuerpos mayores que parecen niños también, o que los trataron de vestir como niños. Entonces, el ejercicio que yo hago es copiar ese vestuario, pero traerlo al mundo del color, que es algo que no podíamos ver en las fotos. Entonces, lo que yo hago es ponerles buzos a casi todos y logro identificar que las zapatillas que usaban todos eran North Star, esas North Stars con raya verde. Luego descubrí que se las regalaban, que a veces Falabella les regalaba a todos el mismo buzo en distintas tallas, y que también Bata les hacía regalos de zapatillas, entonces por eso todos tenían las mismas zapatillas. Así es que estas son las primeras ensayos con vestuarios de ensayo. Y la idea era replicar estos cuerpos que yo había visto en la foto y reversionarlos pero a color. Aquí tenemos a Paz trabajando sobre la imagen del afiche. Y lo interesante de esto fue que, claro, nosotros tomamos las fotos de Paz, pero también Paz generó fotos nuevas sobre nuestras imágenes. Ahora, lo más increíble es que con el tiempo la gente a nosotros nos dice, el público nos dice, ¿cómo hacen ustedes para viajar con los locos? ¿Cómo en el avión? ¿Cómo lo hacen? La gente de verdad cree que los colegas son enfermos mentales reales. Creo que alcanzaron un nivel de sensibilidad en cada uno de los personajes que armaron, que han logrado eso. Entonces, si se dan cuenta, también es una obra que funciona mucho por contrastes de cuerpo. Antivilo, que es súper alto, Carola Cifras, que es pequeñita, el Rodri, que es pequeño, José. Acá está nuevamente la idea del adulto mayor con buzo como si fuera un niño. En el caso de José, lo que yo hice también fue copiar a otro paciente que había y que usaba camisa sobre camisa. Entonces, lo que yo hice fue como coser puño sobre puño. Esta la tengo acá para mostrar estos vasos que eran un objeto súper importante para nosotros. Esto es un hallazgo que hicimos un día caminando por Franklin, de una serie de vasos de los que se usaban en los colegios estatales antes,
Yo no sé ustedes, pero yo sí tomé leche y comí galletas en esas bandejas que traían estos vasos, entonces era un recuerdo súper importante para mí y era necesario traerlo para también situarlo o anclar un poco esta idea de claro, de lo fiscal, de la institución. Como si se dan cuenta, está montada en un espacio que puede ser ningún lugar en ninguna parte, habían pequeños objetos que lo anclaban a este real. De hecho, esto que ven acá es nuestra versión en Corea, que copiaron casi exactamente lo que nosotros teníamos. Y acá, esta creo que es la última imagen que tengo, pueden ver como el full color en el que se desarrollan las imágenes, acá están también casi todos los vestuarios colgados juntos, eh, con esta idea de finalmente de colorear las imágenes que tenía Paz en blanco y negro, pero también de generar estos cuerpos que recibían vestuarios que no eran de ellos, pero que se los apropiaban, con los que se abrigaban. En el caso de esta parca gigante que usa la Carola, ella se escondía, como el vestuario de alguna forma empieza a ser parte de ellos. Acá está el polerón del Ángel Latu, el que tenía un bolsillo adentro donde él escondía cosas, le sacaba cosas a los otros, escondía cosas todo el tiempo. Entonces, como en esos lugares que son tan restrictivos finalmente, lo que yo porto es lo único que tengo y es lo único que podría defender como un espacio. Esa creo que es mi última imagen, ¿sí? Eso tenía para mostrarles y creo que si vuelvo atrás, como si vuelvo solo sobre estas imágenes, puedo decir que aquí está puesta mi memoria primera, la memoria de mi casa materna, y en Fulgor, a partir de esa memoria yo hago un reconocimiento de lo mestiza que soy y en el otro de esa visión o esa imagen del otro. Creo que finalmente en todas las imágenes nos buscamos y nos espejeamos continuamente. Eso tenía para mostrarles y estoy dispuesta después para todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Qué bonito estar en una clase tuya de nuevo, para decirle, contarle a la gente que la Cata también fue mi profe y que la Valentina San Juan, que es nuestra próxima invitada, fue mi compañera de curso en la Escuela de Teatro de la Universidad. Entonces, muchos años, mucho diálogo, muy emocionante la jornada de hoy. Entonces, me toca presentar a Valentina San Juan Standen, que es licenciada en Artes con mención en Diseño Teatral, diplomada en Curaduría y Diseño de Espacios Expositivos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con una certificación de la docencia del Estado de Chile y es docente también de la Facultad de Arte, de la carrera de Diseño Teatral. Conformó el equipo de evaluadores para la Curaduría Nacional Profesional de PQ 2019, curadora y guía docente del proyecto Otoño de los estudiantes de la carrera de Diseño Teatral para la Cuadrienal de Diseño Espacio Escénico Praga de la versión 2019, y es coordinadora e investigadora del proyecto de conservación de patrimonio escénico textil del Teatro Nacional Chileno. Valentina, mucho gusto. Qué bueno Hola. tenerte en la Escuela de Teatro Nacional Valparaíso. Nuevamente, no sé si ya habías estado acá después en Sí, alguna bueno, actividad de la aunque escuela, estoy ¿sí? en Santiago, ¿cierto? Es como bonito volver a Valparaíso. Hay hartos proyectos que fueron desarrollados en Valparaíso con equipos ahí de la región. Así que súper agradecida la invitación. Que, que bueno profundizar como en la práctica del diseñador, ¿no? Como entender sus procesos. Bien. Entonces tú también nos tienes, vamos, que no entendí quién va a mostrar las imágenes. No sé si ¿Ya? Víctor No sé si o... Víctor lo tiene preparado, parece. Y si no, lo comparto yo. Em, Tengo dos proyectos para mostrar hoy día. Em, Son, déjame abrir primero aquí.
No, parece que preséntalo tú porque Chinchorro no la encuentra, Víctor, dice. Ya, dame un segundito. Entonces, voy a compartir dos procesos el día de hoy. em, por la particularidad del desarrollo de estos procesos y porque más bien se producen después de haber hecho harto diseño escénico para teatro, donde viene un cuestionamiento personal en el tiempo de la ejecución de esos proyectos, donde empecé a sentir como una pérdida del sentido de ese trabajo en cuanto a estar siempre en la premura de terminar un poco para el estreno y mientras estaba haciendo ese trabajo de estreno el director andaba corriendo para poder hacer una entrevista a Santiago Amil, entonces me empecé a sentir en un espacio que no respondía en ese momento a mis inquietudes de cómo crear y eso es lo que empecé a cuestionarme un poco y llegó la invitación del Laboratorio de Anatomía Teatral de Claudio Rodríguez, que es el director del laboratorio, a ser parte de una experiencia que fue el 2015 con el montaje que se llama Calígula, donde fue un proceso extendido también, primera vez que quizás me enfrento a un proceso tan extendido que duró, no sé, un año y medio entre su investigación y su práctica corporal. Y ahí es cuando entiendo que el diseñador tiene una práctica independiente del proyecto en el que esté. O sea, tú como creador hay preguntas que tienen un quehacer persistente dentro de uno y uno lo que va haciendo es que encuentra finalmente los recipientes o más bien los contenedores para poder verter esas inquietudes o esas exploraciones. Entonces, este proyecto que les voy a mostrar ahora es Zona Cero y es el segundo proyecto de este laboratorio llamado Anatomía Teatral, donde logramos conseguir un financiamiento de Iberescena y se hace un diálogo territorial con Costa Rica y nos unimos con un laboratorio de Costa Rica y armamos un equipo de diseño con dos diseñadoras costarricenses, con Mariela Richmond y Michelle Canales, para poder desarrollar este proyecto en ambos territorios. Este primer proyecto lo que hace es que pone en diálogo el patrimonio, la arquitectura, el diseño escénico y los planteamientos propios del cuerpo. Al poner en diálogo dos edificios patrimoniales, tanto en Valparaíso, que era el Palacio Supercasó, y el Black Star Line, que está en Puerto Limón, en Costa Rica, ambos edificios son incinerados por el fuego, uno cierto por la explosión de gas en la calle Serrano y este por una falla eléctrica, pero ambos hablan del descuido del patrimonio que está inserto, ¿cierto?, en la urbe y que de alguna manera es un sello o es un lugar neurálgico, ¿cierto?, para una sociedad. Entonces las imágenes que vemos acá es de este edificio, del Black Star Line, que viajamos a Costa Rica para poder hacer esta investigación, que si bien es escénica y tiene diseño y espacio y iluminación, ¿cierto?, pero había una búsqueda súper importante en ir al territorio, entablar esta investigación con la comunidad que era parte de ese espacio y empezar a entender que los espacios, si bien son arquitectónicos y tienen materialidades concretas, son construidos, ¿cierto?, por la memoria de esas personas y por tanto empezamos a responder la pregunta de qué es patrimonio finalmente, que parece ser a veces como algo un poco inabarcable. De ese incendio, bueno, solamente quedó este ladrillo en ese espacio. Los colores son muy vibrantes y fue algo que nos llamó la atención y que empezamos a armar como esta maletita de materialidades que empezamos a recopilar en este viaje. Tuvimos acceso a los planos de este espacio y esta imagen gráfica, bueno, este texto era muy bonito porque era del 90 y algo, que fue cuando se estudió el espacio para poder hacer una primera reconstrucción. Y yo creo que fue el primer guión que encuentro que está hecho un poco para mí. Había una descripción muy bonita del edificio, de la humedad, de sus particularidades, de sus materiales, de su emplazamiento en el territorio, de cómo entraba la luz y todo ese material sensible que hablaba de un edificio fue un insumo bastante bueno para el proceso.
Luego, bueno, nosotros estábamos en este lugar claramente muy conmocionados por los olores y por las texturas que eran muy distintas a la cultura chilena. Y para ellos algo muy común, pero en su mercado, bueno, tienen estas hojas de plátano que tienen un olor súper fuerte. Y nosotros dijimos, ah, ahí hay telas, hay un textil orgánico. Y bueno, compramos mucho de estas hojas y fuimos al espacio donde estábamos trabajando, el Palacio de la Alhambra, donde se encuentran estas diseñadoras trabajando, y empezamos a trabajar con el textil, armar un gran manto interconectado y que suspendía de unos hilos para que nuestros compañeros performers, que era Gabriela Arancibia y el Pasquinel Martínez, ¿cierto?, pudieran trabajar con este material. Hasta ese momento como que no sabíamos mucho hacia dónde iba la búsqueda, solamente estábamos bastante entregados como a la exploración y empezamos a entender que quizás no era tan importante el resultado, pero sí era importante entregarse al proceso. Y nos vinimos para Chile con todo el registro de la experiencia que habíamos tenido en este centro, que creo que fue un gran regalo poder estar un mes en un lugar y empaparse de esa cultura y hacer este diálogo conjunto con otro equipo de diseño y luego traerse el material a Chile para poder generar el diálogo finalmente entre estos dos edificios, o sea, acercarlos de alguna manera, hacer que estas dos arquitecturas dialoguen, ¿cierto? Y achicar estas distancias. Y fue así como abrimos la residencia en la ex cárcel de Valparaíso. Vino el equipo de trabajo costarricense y pudimos hacer una residencia en el Parque Cultural y empezamos a trabajar y a ahondar entonces ahora con el Palacio Subercaseaux, ¿cierto?, que había pasado con su historia, y nosotros a empapar a nuestros compañeros, ¿cierto?, de qué es lo que era Valparaíso y bueno, su entorno, la arquitectura y hacer un análisis del territorio, y por lo tanto también hay un ejercicio súper bonito del registro, de registrar el proceso, o sea, conscientemente enfrentarte a un proceso creativo eh, con el registro como una herramienta. De repente uno está metido en muchas cosas, ¿cierto? Y necesitas a un compañero que sea el encargado de registro eh, para que después de que, o sea, muchas veces la experiencia está sucediendo y uno no se da cuenta hasta que finalmente puedes cerrar el círculo de esa experiencia, distanciarte un poco, ¿cierto? Y ahí es cuando te sirve el registro, que uno no sabía mucho por qué se estaba tomando en ese momento, pero es que las cosas estaban sucediendo en ese momento. Entonces después, bueno, como herramienta encontrarse con ese registro. Bueno, empezamos a buscar también estos materiales en Valparaíso. Nos fuimos a unas demoliciones donde encontramos madera antigua, estos balaustros, ¿cierto? También pedazos de arquitectura que podrían servirnos como armar el vestuario, más bien indumentaria, para poder hacer que los trabajos, o sea, que los cuerpos trabajaran en escena con ellos. Y de alguna manera también empieza a haber un diálogo, ¿cierto?, entre la composición de las líneas del espacio y lo que estamos pasando nosotros hacia este vestuario espacial, esta indumentaria, ¿cierto?, que va a aportar el cuerpo. Hay una traducción ahí en esos elementos. Esta bueno, es una imagen ya más como de resultado final, ¿cierto?, donde hay una puesta en escena, se trabaja una atmósfera, hay un color, hay una humedad. Hay una paleta de colores también que empieza a activarse. Existen estas planimetrías, ¿cierto?, como se vio la necesidad de meterlas como imagen en escena. Y esto es lo que empezamos a entender como vestuario. Un elemento indumentaria, ¿cierto?, que el cuerpo porta, pero que también lo condiciona y que el vestuario, bueno, no era solamente los textiles, ¿cierto?, sino que podíamos tener y experimentar con distintas materialidades y meternos ahí en el tema del diseño propiamente tal, ¿cierto?, de un objeto. Y se vuelve interesante empezar a entender este volumen habitable, practicable y quizás extenderse un poco hacia los límites con la escultura. Como parte del proceso, bueno, súper importante residencia, establecer un lugar, ¿cierto?, donde se van vertiendo todas las opiniones, cuestionamientos, materialidades. Entonces levantar ese taller fue súper importante también. Y se empezó a habitar, bueno, de muchas conversaciones, presencia después de trabajo, entrenamiento, ensayo, los mismos materialidades, los dibujos que iban surgiendo, ¿cierto?, a nivel de proyección, de representación de esos proyectos,
Por acá hay un dibujo súper bonito que lo encontramos tirado en el barro en Puerto Limón. Bueno, lo trajimos con nosotros, pedacitos de madera. Entonces había una muestra ahí como un poco arqueológica de todo lo que habíamos recabado en nuestra expedición anterior, por así decirlo. Y bueno, de este trabajo de taller empiezan a emanar los vestuarios, que lo interesante es que, claro, surgen durante el proceso de trabajo mismo, entonces se ponen en práctica durante ese proceso de búsqueda. No es que lleguen al final como algo que hay que incorporar a un resultado anterior, sino que es un trabajo que se va construyendo de manera muy orgánica y conjunta. Y claramente hay cosas que pareciera que van a funcionar como esto, que se ve muy bonito en el maniquí y que luego llevado a la práctica no funciona tan bien, hay que volver a buscar, volver a dialogar también con ese cuerpo. Y creo que eso hace que la práctica del diseño sea algo que está vivo y en ejercicio en ese momento, es como que fuera una investigación en terreno, y creo que eso es lo más estimulante para mí, como de poder trabajar en este formato, que no siempre se tiene la posibilidad porque claramente a veces los tiempos de producción son otros. En ese pensamiento de qué era este vestuario espacial, ¿cierto? Generamos este gran telón para que pudieran trabajar los cuerpos en su tensión, distensión, ¿cierto? En el movimiento con estas telas para poder plantear como este gran formato eh, sobre el escenario. Ahora, este telón tiene una respuesta a una imagen, ¿cierto? El Black Star Line es una asociación que está fundada por Marcus Garvey, ¿cierto? Que es un activista político, y él junto con estos Black Star Line, ¿cierto? Que son edificios que lo que querían hacer era poder proporcionarle un lugar a la población negra en sus inicios esclava en estos territorios, ¿cierto? Pero junto con eso se funda una naviera. Y esta naviera lo que hace es prometer a la comunidad afro que en algún momento los va a venir a buscar y los va a regresar a la tierra prometida, los va a llevar de vuelta a su territorio, de vuelta a África para dignificarlos. Entonces ese barco siempre fue una imagen dentro de este proceso, y este telón más bien responde como a estas grandes velas de ese barco que venían en algún momento, claramente nunca llegó, pero se vendieron incluso los pasajes, y ahí quedó como un símbolo como de esa esperanza como sostenida en el tiempo. Bueno, dentro de estos personajes que empiezan a aparecer y estas prácticas corporales, ¿cierto? Cómo incorporamos estos materiales arquitectónicos al cuerpo. Y con nuestra herramienta, nuestros recursos, comenzamos, bueno, pensé cómo era posible poder hacer esto parte del cuerpo, que de alguna manera el cuerpo tomara una particularidad y pudiera sumarse una capacidad distinta a ese cuerpo que lo modificara. Y se tomó esta rueda, se ocupó el rodamiento para crear un elemento que pudiera girar en sus opciones de 360, ¿cierto? Pero a la vez hubo, ¿cierto? Poder hacer el recorrido circular con este elemento. Entonces tenía ambas rotaciones para poder marcar esta trayectoria en el espacio. Y bueno, se hace la búsqueda también de estas mismas diagonales que les mostraba, que surgen a raíz de las fotografías arquitectónicas del edificio del Palacio Subercasul. Hay un trabajo con mapping también, con retroproyección, con humo, para poder empezar a habitar este espacio, darle una densidad, un cuerpo también. Estas son imágenes de los ensayos con estos elementos, cómo los incorporábamos al cuerpo y cómo todos ellos en su conjunto armaban un cuerpo colectivo también. Estas son imágenes de esos ensayos, prueba y error, ¿cierto? Prácticas y demás es que surgen en ese proceso. Aquí está Gabriela como nuestro mascarón de prueba. Y este objeto, indumentaria, ¿cierto? Logra esta ilusión de que la cabeza está metida dentro de un cubo con agua, ¿cierto? Entonces pasaba algo en escena que era muy tensionante porque parecía que ella estuviera como manteniendo la respiración todo el tiempo dentro de este contenedor, y bueno, no era así, son
trucos del diseño, que también es otro aspecto como bonito preguntarse. Luego de toda esta recopilación de material, luego uno busca la representación de ese material en que va a terminar, ¿cierto? Pero luego hay como un filtro que es la realidad y cómo se proyecta esa construcción de esos elementos. También ahí hay un proceso como de inteligencia en solucionar problemas técnicos que también me resulta estimulante. Bueno, hicimos una instalación también en el terreno que está frente al Palacio Subercaseaux para poder generar un espacio donde mostrar el documental del Black Star Line y de alguna manera compartir con la comunidad esa historia, ese relato y como tratar de insertar un poco también la cultura, ¿no? Que era un ejercicio como poder crear esta instancia como alrededor de un fuego, ¿cierto? Proyectar el documental y a través de este vestuario instalado crear también este espacio. Entonces fueron procedimientos que lo que hacían era probar distintas maneras de cómo este espacio se volvía espacio o el espacio era vestuario, el vestuario se porta, ¿cierto? Entonces teníamos distintas operaciones. Vale, vaya los 15 minutos, por si acaso. Ok. Bueno, este es el final de este proyecto, ¿cierto? Tuvimos una muestra en el parque. No es un proyecto que buscaba tener funciones, pero bueno, se compartió el proceso más bien con la comunidad de este proyecto. Y es el aprendizaje de este proyecto el que me lleva a este segundo proyecto que les voy a compartir, que ya es un trabajo más personal, ¿cierto? Del mismo cuestionamiento de vestuario, ¿cierto? Les voy a leer este texto. Chinchorra. Te pido que apagues la cámara ahora para esto, para que la imagen se vea en grande. Ok. Gracias. Ya. Chinchorra Performance surge del cuestionamiento y la experimentación por poner al vestuario textil como constructor de la escena. El habitar del espacio textil es la poética que me permite pensar el vestuario como un espacio que el cuerpo porta y a su vez este se prenda de un hábitat. Y para eso debe ser habitado. El espacio vestuario se construye por planos, profundidades, tensiones, pesos, es rítmico, siempre sonoro. Por lo tanto es una composición, una extensión del estado del cuerpo, una prótesis que se modifica del cuerpo original, dando paso a un cyborg. Esta pieza textil escénica en formato performance reconstruye el relato en que la cultura andina chinchorro desconstruyó y volvió a restituir los cuerpos de sus familiares muertos, en especial, bueno, son guaguitas, los cuerpos encontrados momificados. Para momificarlos y dejarlos como un testigo de memoria para conservar en ellos el tiempo. De esta manera que estos nuevos cuerpos momificados acompañan al resto del núcleo de transhumantes vivos, haciendo un puente con la muerte, conformando un solo cuerpo colectivo que transita de cordillera a mar y se configura así un nuevo cuerpo que se determina por la cohabitación del espacio en la relación con otras corporalidades. Es un hogar portable, es un vestuario habitación de la intimidad más profunda que se mueve con ella, la chinchorra en trayectoria, la madre. Ella es la representación del nuevo cuerpo colectivo, el nuevo orden social, un solo cuerpo compuesto por otras estructuras biológicas que dan paso a la recuperación de la tecnología social que nos dejó esta cultura andina. Entonces, este proyecto se presentó en un encuentro de vestuario que se hizo en Moscú, Rusia, el año 2019. Este registro es el registro de la performance en un espacio abierto, súper poco amable, porque la iluminación, si bien, bueno, nos tocó justo como cuando estaba descendiendo el sol, por lo tanto también pasó algo muy bonito en ese momento que esto estaba sucediendo y que de alguna manera empezó como a condicionarse el espacio. Pero es un espacio abierto, público, donde hay que hacer como una concentración de energía importante para que ahí empiece a situarse, ¿cierto? Un algo, un ritual al que le queremos dar cabida.
Entonces, bueno, detrás de la performance se instala Andrea Gana, que es la músico del proyecto, quien iba desarrollando en vivo la sonoridad en diálogo y en conjunto con Camila Stolbach, que era la performer, para poder construir esta situación. Este cuerpo se va desmembrando de todos estos cuerpos y va quedando de alguna manera como el esqueleto. Les voy a compartir un video que es un extracto de... Se va armando entonces una trayectoria, un camino donde van quedando todas estas piezas, todos estos cuerpos, ¿cierto? Que son sus cuerpos también. Entonces empieza a aparecer este cuerpo soporte que finalmente lo que tiene es una pieza con este brazo, que es el símbolo más bien como este cuerpo óseo, ¿cierto? Que es el que queda desnudo cuando se produce este proceso de momificación. Y es este brazo soporte el que construye la pieza final de la danza, de la performance. Bueno, y ese es como el registro en imágenes de lo que aconteció en ese lugar. El proceso de este diseño, ¿no? Parte con el diseño de esta imagen, que es esta presencia femenina que carga en ella estas memorias, ¿cierto? La pregunta del patrimonio sigue presente también en cuanto a cuál es mi patrimonio, mis memorias, qué es lo que yo cargo. Hay también una fuerte relación con la maternidad por mi propia historia, ¿cierto? Y cómo este cuerpo femenino finalmente es el que carga todo ese sustento, cómo este cuerpo se transforma en nuestro propio memorial también, que nos acompaña en ese transitar por la existencia, y también cómo estas muertes, ¿cierto?, también son parte finalmente del hoy, y es algo que va actualizando este cuerpo, pero la muerte no es algo lejano, sino que es algo que es parte del mismo proceso. Este vestuario está pensado en capas, por lo tanto los dibujos fueron hechos en capas para poder ir develando cómo se construía el vestuario. No era algo tan simple como de llegar a su solución de construcción, ya que todas estas capas estaban cosidas hilo con hilo para poder generar los distintos mantos que lo iban recubriendo, ¿cierto? Y que cuando la performance sacaba esto, iba quedando un objeto prenda instalado en ese espacio. Entonces esto tenía que tener un peso, un volumen, y eso había que solucionarlo también desde su construcción. ¿Cómo se traducían finalmente estos bultos? Fue la traducción hacia estos cuerpitos
que bueno, había que meter todo este proyecto dentro de una maleta para poder llegar a Rusia con él. Por tanto, eran cuerpos que en su interior había un cuerpo inflable. Viajé con ellos entonces desinflados y luego estos cuerpos tomaron volumen allá para poder tener esta presencia que les comento que necesitaban. Y bueno, se construyó esta textura para poder hacer esta trama orgánica de fluidos, algo como más bien de origen biológico. Y aquí les muestro un poco del proceso de la costura y del tejido de todos estos elementos. Estos cuerpos fueron hechos también uno a uno, incorporando estas distintas partes para poder crear un nuevo cuerpo. Estas son imágenes ya de nuestro proceso en Rusia, porque el equipo finalmente se encontró en Moscú. Entonces tuvimos un proceso bien bonito, pero a distancia ese año, que todavía no era pandemia, pero fue un proceso a distancia, donde hubo un encuentro inicial y luego mucha confianza y conexión, ¿cierto? Para ese día que fuera el reencuentro en Moscú, cada una llegaba de distintas partes, poder trabajar en esta casa estudio que encontré, que arrendé para que, bueno, viviéramos ahí y tuviéramos trabajo de laboratorio por un par de días para llegar a la presentación de la performance. Entonces, en este proyecto creo que se canaliza toda la experiencia anterior de los otros procesos. Y por eso es que menciono que creo que uno no va de un proyecto en un proyecto haciéndose como de espacios separados, más bien uno va con toda esa carga y la vuelca en los distintos procesos, pero hay una práctica del diseñador que creo que es una obra que uno desarrolla de manera continua. Este es un video para finalizar de este ensayo, de las prácticas que teníamos adentro en este lugar. Y es la primera vez que Camila se enfrenta al vestuario y que podemos registrar la imagen con todas sus partes, y que Andrea puede hacer una primera exploración de música en vivo. Es la primera vez que nos podemos encontrar nuevamente después de algunos meses. Bueno, este es el proceso de este vestuario y por último son las imágenes del procedimiento para poder llegar a la construcción de este brazo. Entonces, bueno, cada pieza tuvo su proceso y su dificultad en sí. Eso es, Tamara, la presentación de estos proyectos. Muchas gracias, Vale. No sé si me veo. Oye, me parece fantástico, da mucho para conversar. Creo que lo que podríamos también hacer es invitar al resto de los espectadores, de los asistentes, como a participar de la conversación, si quieren, como levantar la mano, hacer preguntas por el chat. Y a mí como creo que ha sido muy educativo el día de hoy, para que la tardecita, la hora, ha sido súper interesante porque yo que soy la profesora de diseño escénico de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso y con una fuerte militancia en los procesos de creación sobre el diseño, muy como, no sé, siempre creo que es muy bonito felicitar y agradecer el trabajo de las colegas, como que es súper vislumbrante decir, wow, cuánta creación, pero también explicar los procesos de creación para otros territorios en donde el diseño escénico no se enseña como en una escuela, como de la cual nosotras tuvimos el privilegio de asistir. Y como en la práctica con las compañeras y los compañeros intérpretes, y un ejercicio de creación, hay un ejercicio, o sea, una necesidad de divulgación muy grande, pienso, como en primera instancia.
Y me parece súper interesante y atractivo la idea primero de fortalecer o nutrir este espacio de la investigación que tanto diseñadoras y diseñadores escénicos hacemos un montón, ¿no? Como cómo investigamos, cómo llevamos, vemos que la cata, y bueno, el trabajo de los objetos, el trabajo de los materiales, creo que es como un eje transversal, por ejemplo, en los dos procedimientos de ejercicios que vimos hoy, pero creo que también las motivaciones frente a los gestos, a la plástica, como la Vale es súper más abstracta que la cata, que es como que le da el detalle simbólico a la biografía del objeto, es súper demostrativo el ejemplo de que cómo del lenguaje personal, no a propósito de una idea de motivación, vamos generando procesos o vamos generando instancias en las cuales evidentemente las personas que diseñamos tenemos un vínculo autoral súper fuerte dentro de una puesta en escena, y ya ese imaginario de la escenografía o el imaginario psicologista que se requiere sobre el espacio o el habitar del cuerpo en la puesta en escena actual es súper relevante también en la cultura de imágenes. Entonces, creo que la relación entre la investigación que cada una hace para poder llegar a sus propios lenguajes y los niveles de ejecución, a propósito de esto que la Cata hace con Teatro Niño Proletario, que es como... Yo siento que el proceso, sobre todo los materiales, más allá de que se traduzca en una puesta en escena, no es muy eurocentrista, por ejemplo. Como trabajar como con los materiales de los materiales propios, llevar los objetos, el imaginario personal, no es la función de vestir la obra. Creo que hay un ejercicio muy fuerte ahí en términos identitarios. Entonces, a mí me gustaría que de repente profundizáramos sobre eso primero, sobre la idea de cómo investigamos, cómo es un proceso de investigación para la creación, y después cómo eso se vuelve, en sus propios recursos se va fortaleciendo, con sus propias obras, sus propios ejercicios. No sé si me pueden comentar. Y si alguien tiene una pregunta, de ahí la vamos sumando al conversatorio. Creo que es súper importante enfrentarse como a la metodología. O sea, entender que a veces uno se entrega como un proceso muy orgánico, ¿cierto? Pero es súper importante como ser consciente, por lo menos para mí, como entender que hay una metodología detrás de esa búsqueda. Para mí fue súper importante empezar a escribir, que creo que es una práctica que uno no trae muy desarrollada de la escuela, como el hecho de escribir un texto. Y luego, como comentaba, el registro de ese proceso, ¿no? Como para después poder hacer la revisión. Entonces, enfrentarse a los procesos con un carácter de metodología de la investigación, quizás, ¿no? Y que a veces cuando uno está en diseño en la escuela se le hace como súper ajeno, pero creo que es una herramienta súper necesaria y que finalmente uno igual lo hace. Sí, creo que la importancia aquí es como concientizar cuál es mi proceso, cuáles son mis procedimientos, qué cosas son las que estoy empezando a repetir. Porque o te puede servir el camino y si no te sirve para hackearte a ti mismo, ¿cachai? Entonces creo que ahí hay una conciencia que es importante para entender cómo uno procede finalmente. Cata. ¿No? No se puede dar el audio, dice, parece. Voy a iniciar audio. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora Estaba sí. muda. Yo sí como está. Sí, estaba así hablando hace rato. No, estoy Ya. súper de acuerdo con la Vale. De hecho, yo tengo mi cuaderno de trabajo, que donde tienen parte de lo que mostré, está ahí. También les voy a dejar el link donde lo pueden ver después, porque está archivado en Proyecto Arde. La Vale lo decía también, nosotros hemos aprendido con el tiempo la conciencia del archivo. Yo creo que tenemos mucho material perdido para atrás, y a mí me gusta venir a estas conversaciones sobre todo porque puedo tener, recuperar la noción o la reflexión sobre el trabajo que hacemos. Generalmente y paradójicamente nuestro trabajo es tan fuerte que nos embrutece mucho y tenemos poco tiempo para parar y reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos. Entonces estas instancias nos obligan a hacer eso. Y efectivamente creo que con el tiempo cada uno adquiere una metodología propia,
y uno está acostumbrado a esta metodología de la escuela que es como leer, investigar, buscar referentes y generar un producto en imágenes o un preproducto en imágenes. Y cuando uno trabaja con materiales más abiertos, es mucho más abismante, pero es más entretenido también. Se vuelve mucho más expansivo, se vuelve más comunicativo con el resto de los participantes del proyecto también. En el caso de Fulgor, por ejemplo, nosotros les pedíamos a los actores y actrices que sacaran fotografías o que nos trajeran fotografías que a ellos les parecían. Entonces generamos una gran pared donde íbamos pegando, después íbamos agrupando. Lo mismo con las propuestas de algunos vestuarios. Generalmente los vestuarios no queda ninguno, pero pasan por el proceso de traer. A veces tiene que ver con que, claro, ningún color sirve, pero esa amplitud del ruedo de una falda sí servía y nos sirvió para probar algo antes. Entonces, sí, en la metodología que hemos adoptado últimamente de este trabajo tiene mucho que ver con tener, claro, tener una idea, tener una batería de conceptos, y también yo creo que nos hemos acercado harto a algunas teorías o algunos libros teóricos, nos han interesado traerlo, y luego que tenemos todo ese material, como el equipo base, se lo presentamos al elenco y luego ahí empezamos a generar más materiales para después limpiar los materiales finales. Entonces, mucho ensayo y error. Hay una pregunta de Marianela Camaño a la Cata, que es un poco más operativa. A mí me gustaría seguir con la discusión conceptual primero, porque creo que es súper interesante y como es verdad que cada quien tiene una metodología propia. Entonces, cuando nos enfrentamos al ejercicio de la creación clásica, por ejemplo, vemos que hay un texto dramático y vemos que hay unas didascalias y vemos que hay indicaciones, ¿no? También a veces eso no existe y hay que crear todo de la base a propósito de las creaciones colectivas, o es algo que no tiene nada que ver con el texto y tiene que ver como con otros procedimientos que se parecen un toque más a la performance, pero que tienen carácter de teatralidad o teatro o escenificación. Entonces, eh, en parte, cuando sabemos que eso va a tener, que nuestras visualidades tienen espacio, tienen tiempo, tienen narrativa, creo que hay un montón de decisiones, de micro decisiones permanentes que una toma, que se traducen efectivamente en algo que algo que no existía, exista. O sea, por ejemplo, creo que hay metodologías súper diferentes a propósito de cómo vimos sus procesos. A mí me gustaría preguntarles cuán políticas son las decisiones que toman en relación a eso, darles sentido a lo simbólico, ¿no? No sé. Escuché a Juan política y después escuché como... Claro, como decir, ¿cuál política son las decisiones estéticas que permanentes que toman? O sea, porque si, bueno, yo tomo una decisión que puede ser profundamente estética en base a un discurso que me instalan desde un texto dramático, ¿no? Y hay veces en donde ese discurso lo que se crea a propósito de la forma. Entonces, yo me pregunto efectivamente si el trabajo nuestro está vinculado a una discursividad territorial o no, en base a lo que ustedes muestran o a lo que han visto de otra gente. Yo creo que sí, o sea, yo creo que uno nuevamente no tiene mucha conciencia y lo hace nomás. En estos ejemplos que yo mostraba, por ejemplo, creo que Fulgor podría ser el que más funciona de esa forma, en el que para mí, por ejemplo, políticamente es muy importante no generar mayor gasto en materiales, como funcionar con una política de reciclaje, eh, y luego que el trabajo con las comunidades no funcione como extractivismo social, por ejemplo, sino que funcione como un trabajo realmente colaborativo, donde yo aprendo de una comunidad, me entregan todo este material que tiene que ver con su relato de cómo llegaron a Chile, cómo viven, etcétera, pero yo no los abandono, ¿cachai? Entonces,
finalmente se vuelve como en el caso nuestro con Niño Proletario, se ha vuelto como una red de, de trabajo y cooperación que nos ha funcionado súper bien. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, me fui por las ramas, pero Es como por las ramas la pregunta, pues como que tiene que ver como con esas fronteras medias raras, ¿cachai? Que es sí, como, claro, porque se diluyen las fronteras también. Entonces, claro, hay materiales reales y hay materiales ficticios. Creo Así que funciona un poco. quizás como lo primero que yo percibo como político tiene que ver con los procesos o con más bien como con los tiempos de producción. Creo que en este momento como darse el tiempo de pensar, de reflexionar, darse la posibilidad de equivocarse, de volver a plantear. Y es algo bueno, veo tanto en los procesos de la cata que comparto hoy día como los que les comparto yo, ¿cierto? Que es donde uno finalmente ha intentado, ¿cierto? Porque igual hay una vida que mantener, pero finalmente uno hace el proceso de soltarse un poco del resultado, ¿no? Y como vivirse el proceso y el cuestionamiento y entender también que esa práctica escena no es solamente llegar a la obra, sino que empiezan a surgir un montón de otros insumos que también se hacen interesantes, ¿no? Que es como el encuentro, la charla, la instalación, no sé, el taller, como que empieza uno a finalmente como a crear puentes con esa comunidad y entender que el acabado o que la obra final no lo es todo, sino que hay una creación que es bastante orgánica, que va produciendo en ese mismo tiempo que ya se está produciendo otras experiencias y que también son compartibles. Y creo que ahí también se producen otros espacios interesantes que tienen que ver con la transdisciplinaridad, ¿cierto? Cuando uno puede abrir otros espacios para invitar a este proceso otros profesionales, ¿no? Y hacerlos parte de esa práctica. Entonces un poco es como derrocar esa idea de la producción, ¿cierto? Rápida, exigente, que tiene que terminar en un algo, donde hay una creación que es más bien piramidal. Si bien no todos los procesos permiten la horizontalidad, pero hacer un ejercicio en armar equipos, por último, ¿no? Y articular esa orgánica va a poder llegar como a puerto. Pero creo que ahí hay algo político que se plantea primero, es como en la forma, en los tiempos de hacer. Y en esa cooperatividad o esa red, ¿cierto? Que se intenta construir, ¿cierto? Quizás no todos los procesos, como digo, dan para todo, pero hay una visión puesta en que eso oprime de alguna manera, ¿no? Como línea editorial de los proyectos. súper, ahora sí voy con la pregunta, Marianela. Acata dice, me Sí, gustaría que sí. hablaras de cómo son los procesos cuando la obra viaja a otros países, qué se lleva, qué se vuelve a construir, cómo se comunica a otros realizadores los detalles. Cuando la obra viaja a otro país, lo primero que debe tener uno y que nunca existe, entonces corremos a hacerlo, es un book súper ordenado de todos los detalles de lo que debe ir. Ahora nosotros sí lo tenemos porque con Niño Proletario viajamos hace mucho rato, entonces tenemos uno de cada obra y traducido y todo, entonces el idioma que manda es el inglés generalmente, aun cuando uno vaya a Bélgica o a Francia, a Corea, que fue nuestro último viaje largo. Eh, entonces lo que yo hago generalmente es generar un book con fotografías, al lado las fotografías tienen medidas exactas, eh, luego de eso el vestuario siempre va con nosotros y generalmente viaja, esto lo aprendimos con Carolina Cifras, que fue una bailarina de bromachón que giró por todo el mundo durante mucho tiempo. Profe, la escuela, Eh, el vestuario viaja arriba generalmente con nosotros, no abajo por Pero no cualquier pueden no pérdida de llegar. maleta. No puede no llegar. Entonces podríamos conseguirnos cualquier otra cosa menos el vestuario. Y efectivamente las cosas más grandes las mandamos a construir allá y ahí tenemos que súper especificar medidas, colores, y hay veces en que son idénticas, pero hay veces en que se parecen un poco y está bien también para nosotros, por lo menos para mí, con el tiempo, con los años también diseñando, he aprendido a ser flexible y he aprendido a entender también cómo... qué es lo bonito y lo interesante de cuando uno entra en procesos más expandidos y en la idea de lo colaborativo y del site specific, que es enfrentarte a un lugar nuevo cada vez y
repensar tu diseño en ese lugar. Entonces, estoy abierta también a que si mi obsesión del balde amarillo no está, eh, puede estar bien el verde o el naranjo. Bien, Entonces, está bien. De hecho, en Corea llevamos el balde porque no íbamos a encontrar un balde Zipa en ninguna parte, entonces lo llevamos y no fue complicado. está bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo abro la palabra al comité de público, a las asistentes, no sé si tienen algún comentario, quizá una reflexión, a veces uno no tiene preguntas, sino más bien algo que decir. Y también está bien. O continúo yo. Puede levantar la mano también, no solo la gente la que esté en cámara. No, contigo. Oye. Yo creo que es relevante también señalar que en otros lados de Latinoamérica la práctica como del diseño escénico está muy vinculada o a la producción, ¿no? Como veníamos comentado, o al diseño de escenografía o al diseño de vestuario. Entonces, nosotros en Chile acá, a propósito quizá de la escuela que como que da marco a esta práctica, eh, se piensa desde la integralidad. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los elementos que componen una integralidad, por ejemplo? Yo siempre pienso y trato de transmitírselo a los alumnos, la idea de espacio, cuerpo y tiempo. Esas son los grandes conceptos que para mí atraviesan lo integral del diseño escénico. Y claramente el cuerpo se traduce en vestuario, el espacio en espacio que se habita o escenografía, y el tiempo, el manejo que tenemos de la iluminación y el relato finalmente, en cómo nosotros nos hacemos cargo. Para mí el diseño escénico es un lenguaje que va paralelo al de la dirección, entonces no es otra cosa, no es un agregado, entonces me siento súper responsable en esa integralidad. Y pensaba también cuando tú hiciste la pregunta que no sé si podría trabajar de otra forma ahora. Durante los primeros 10 años de trabajo hice puro trabajo de iluminación y después empecé a diseñar más cosas. Y ahora no sé si podría integrarme a un proceso diseñando una sola cosa, no sé si sería capaz de hacerlo. Sí, yo creo que es difícil porque cuando uno se enfrenta a un diseño, finalmente lo que uno construye en su cabeza es una imagen, como no es una prenda, no es una silla, no es un foco, entonces uno piensa en una imagen que tiene un espesor, que tiene una textura y eso creo que es complicado, claro, como abstenerse solamente como a una sola disciplina, por así decirlo, ¿no? Porque aparte depende mucho también del proyecto, o sea, no siento que todos los proyectos tengan el mismo desarrollo escenográfico, el mismo desarrollo de iluminación, el mismo desarrollo de vestuario. Hay veces que hay procesos que se sostienen desde la luz, hay procesos que se sostienen solamente desde la construcción, procesos que se sostienen solamente desde el vestuario. Entonces, creo que, por lo menos en mi caso, lo interesante es cómo hacer este ejercicio como un poco alquimia y entender que una luz puede ser vestuario, que un vestuario puede ser espacio, que un espacio puede estar construido desde la luz, ¿no? Como que depende desde ese discurso más bien que uno está construyendo, pero porque viste antes la imagen, o por lo menos la viste, la sentiste, entonces sabes cómo llegar a ella de alguna manera. Y para eso tanto estos recursos que son herramientas. Y desde, por ejemplo, la práctica de, yo no sé si, volviendo a la pregunta del archivo, perdón, voy a ordenar, ¿no? Volviendo a la pregunta del archivo, cuando yo me acuerdo que estudiaba, el encargo por la documentación siempre era como, es fundamental, ¿no? Hay algo que yo creo que hacemos mucho inconscientemente, y algo que a mí me gusta compartir con los estudiantes es que para mí el manejo de la documentación es como un hito en la profesionalización de una obra. O sea, porque creo que es verdad que no hay diseñadores escénicos a lo largo de Chile, por ejemplo, en relación a la cantidad de intérpretes o a la cantidad de gestos escénicos, ¿no? De expresiones escénicas. Pero no sé si el proceso deja de ocurrir a propósito de que no esté la figura o el diseñador. Son procesos como que están implicados a la muestra nomás. Y cualquiera se hace cargo de la iluminación y muchos de hecho de nuestros realizadores
diseñadores técnicos, o sea, son de oficio, acá mismo, en Valparaíso. Entonces, como creo que cuando de la creación a la documentación hay un hito profesional o un hito que pienso que cuando veía los ejercicios de archivo de la cata, en donde estaba la foto, su propio objeto, o el tuyo vale la toma de materiales, ¿no? Creo que es bonito compartir que es muy cercano como el proceso de archivo de las propias imágenes que uno tiene, cómo eso también se termina traduciendo en una planta de iluminación con las herramientas que uno traiga, ¿no? Entonces, Ujú. a propósito de eso, si hay algo calificante en la integralidad o en el manejo del diseño escénico que quizá desde la interpretación no conocemos tanto, por ejemplo, o desde otros procesos, por ejemplo, ¿no? Como calificante. ¿Cómo decir? Yo hago diseño escénico. ¿Qué hace que yo diga que el diseño es mío, por ejemplo? Ah, ¿O qué no? difícil pregunta. Porque a lo mejor no hay respuesta, pues si yo lo digo porque Claro. es como, Mm, creo que a veces son roles colectivos, o a veces hay alguien que se hace cargo del vestuario porque cose, ¿no? O no, o Sí, la misma actriz. sí, igual yo trabajo en procesos, en los últimos, en los de niños proletarios son colaborativos, ojo, nunca son colectivos. Siempre el rol de diseño es mío. Está la opinión de todos, están los materiales de todos, pero quien toma las decisiones visuales soy yo. Entonces, me, me gusta también aclarar eso porque siento, bueno, también yo ya soy una señora. Entonces, la juventud anda dando mucho vuelta a la idea del trabajo colectivo. mm, Eh, y a mí me complica el colectivo porque encuentro que nadie se hace cargo finalmente de las mm. imágenes que tira sobre el escenario. Lo encuentro bacán como proceso, pero no para un lugar, no como un lugar para quedarse. Bueno, cualquiera se acomoda en el lugar que quiera. A mí lo colaborativo me funciona mucho mejor, la verdad. Eh, y que significa hacerme responsable del haber procesado esas imágenes que traje yo, que trajeron mis compañeros y convertirlas finalmente en esa obra que se ve en el escenario. Eso. Bueno, claro, yo creo que eso finalmente es lo que define como el diseñador, ¿no? En ese caso yo estoy de acuerdo con la Cata, como que hay un trabajo que si bien es conjunto, pero yo debo reconocer que a mí me gusta tomar decisiones y me gusta tomar esas decisiones, ¿cachai? Y también yo creo que pasa por, más bien por entender o adquirir cómo manejar un equipo de trabajo o cómo hacer confluir, ¿cierto? Esos otros materiales que van componiendo este trabajo, pero hay como una mirada y más bien una búsqueda, porque yo creo que también he Mm. dejado otros espacios donde ese espacio no está, no se encuentra, finalmente hago crisis en esos lugares, entonces mejor no soy parte de ellos, ¿entiendes? Y he tomado como de esa responsabilidad que habla la Cata, ¿no? Como de hacerme cargo de eso y que finalmente, claro, hay un algo que yo quiero hacer surgir, entonces si no tiene cabida acá, bueno, busco el espacio entonces para hacer que eso crezca. Yo creo que eso también es como hacerse cargo como del rol de diseñador, o más bien de creador, ¿no? Como sentir que hay algo tan persistente en uno que uno necesita verlo, ¿cachai? Y hacerlo y crear ese espacio para que eso se produzca. Como que hay una responsabilidad en eso. Y en cuanto a lo que tú preguntabas del archivo, ahí hay como una inquietud personal que, bueno, surge también de este proyecto de FANOR, que es el rescate de vestuario, donde el proceso también me ha ido como motivando y obligando también a tomar como herramientas más formales, porque, bueno, a mí me gusta la formación y como ir a la disciplina y entenderla cómo se produce. Y ahora estoy en un proceso de certificación del Centro de Documentación de Bienes Nacionales para poder como formalizar ese conocimiento que tiene que ver con el inventario, la documentación y la catalogación para manejar colecciones, ¿no? Entonces creo que hay una riqueza en cada disciplina que es tan específica que es bonito como adentrarse en ellas, como que aparte del ejercicio
de nosotras sea algo continuo en su aprendizaje, porque yo creo que uno va necesitando distintos insumos también, ¿no? Distintas herramientas para poder hacer continua esa práctica que es transversal, o sea, no tiene que ver con el montaje, no tiene que ver con el proyecto del momento, sino que creo que ahí hay como un hambre de encontrar, ¿no? Y de irse alimentando y ahí es donde uno empieza como a buscar esas otras herramientas y surge, por ejemplo, lo de la documentación también, en este caso. Oye, es Que- que el tema del archivo es infinito, como lo pienso yo que he estado metida en los últimos 3 años en el archivo de Sergio Zapata, que ustedes seguramente conocieron su departamento mínimo, que estaba abarrotado al máximo. Claro, como descifrar y encontrar una lógica a todos esos materiales que claramente la tiene y nosotros como diseñadores, más que nadie puede entenderla, es súper fascinante. Así es que Zapata es un gran diseñador teatral sí. chileno, como amigo de todo y todo el mundo del pasado, que falleció hace un par de años, profesor maestro de todas Sí, nos hizo clases Sergio Zapata, y con él, claro, o sea, yo creo que con él, con su muerte, yo creo que nace como una era de un contemporánea, yo creo, o actual de nuestra propia disciplina, porque es sí, como el dibujo, la acuarela, el teatro, el telón, la manera. una forma de hacer, sí, es muy interesante. Yo espero en una próxima conversación poder mostrarles el libro que estamos terminando. Habrá ocasión, sobre todo cuando nos volvamos a encontrar. Matías dice que pregunta, se puede hacer una pregunta, creo. Obvio. Eh, bueno, agradecerles y algo que, bueno, me parece muy particular, si no me equivoco, diseño escénico en la Universidad de Chile es el único espacio en Latinoamérica donde se puede estudiar diseño escénico, ¿no? Y, y bueno, un trabajo tan específico y tan particular y, y con de repente pocos referentes cercanos o no tan abundantes, creo que motiva a aplicar la creatividad mucho. Y bueno, lo que me pregunto, así como escuchándola y sorprendiéndome también de estos procesos que uno no conoce, es eh, cómo interviene lo afectivo en su trabajo como diseñadora escénicas. O sea, Catalina, pones, por ejemplo, pedazos de tu vida, de tu infancia en una obra, Ujú. sabiendo que se puede poner en riesgo de alguna manera, se puede dañar, se puede perder. O Valentina que encuentras, recoges estos cimientos que también están ahí como en el borde de lo quebradizo. Entonces, ¿cómo les afecta eso? ¿Han tenido alguna pérdida? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo cuidan estos diseños escénicos? Ah, ojo, ese objeto que ustedes vieron ahí no era mi objeto original. Mi objeto original se perdió hace mucho tiempo, pero no se perdió de mi memoria, por tanto yo puedo ir y lo recupero. Recuperarlo no es tan fácil tampoco ahora, pero lo hice. Y en general no, trato de no llevar nada personal a la escena porque nunca vuelve, lo sabemos. Eso, no sé. ¿Cuál era la otra pregunta? A mí me pasa que hay cosas que he construido, mira, por lo general no soy muy cachurera, como que hay varias cosas que voy botando, pero sí tengo una carpeta grande con mis dibujos. Para mí como que yo creo que mi puerta de entrada a los procesos es el dibujo. Es como mi forma de pensar y de como poder encontrarme con eso primero. Entonces tengo una gran carpeta con dibujos así, cuadernos desde quinto básico. Ese es como mi primer gran tesoro. Y luego de estos proyectos, claro, yo todavía tengo la maleta con la chinchorra metida adentro, no creo que la bote. Y por ejemplo, de lo que les mostré, este como palo que tiene ese rodamiento y qué sé yo, tampoco me he podido deshacer de él. Como que ahí hay una carga afectiva y el SEA se ríe porque el SEA estuvo en ese proceso de construcción en Valparaíso. Pero ahí están como esos elementos, claro, donde uno puso como mucho tiempo en entenderlo, en ir a buscar tal cosa. Entonces, ahí yo siento que en esas dos situaciones hay como una carga afectiva donde tengo como una relación con el objeto. Pero en todos los otros casos como que me he desprendido bastante fácilmente porque también, no sé, siento que llena un poco el espacio
De hecho, hace poco boté muchas telas que tenía como retazo y cada pedacito me recordaba la obra donde había sido hecha. Entonces también fue como un poco por, no sé, por renovar eso y entender que ya no hice nada con esas telas tampoco, como que alguien haga algo con eso, ¿no? Y que hay que volver a recopilar cosas nuevas. Es eso. Sí, ojo que yo no me quedo nada con nada de las obras, imposible, sería imposible quedarse con ya el nivel de acumulación que tengo yo, además quedarme con las obras. Además, a mí también me pasa algo que es como, puedo tener muchos afectos con las obras, pero hago un corte radical cuando esta ya se estrena. De hecho, cuando yo ya sé cómo va a ser la obra, me aburro un poco. Y bueno, y generalmente trabajo en 2 o 3 proyectos a la vez. Entonces, cuando ya la resolví en mi cabeza, aun cuando no esté resuelta productivamente, ya estoy pensando la otra. Hay dos preguntas. A ver. De Guillermo para Catalina. ¿Ya? ¿Podría ampliar su explicación concepto que expresó de la triada espacio, cuerpo, tiempo? Y no sé si podría explicarlo tanto porque creo que son la estructura básica como fundamental del diseño escénico. Entonces, como que nosotros hacemos clases un año completo o un semestre completo en relación a esa triada cuando enseñamos en el taller. Claro, es como la forma en la que tenemos de entender el universo. Por ejemplo, cuando yo leo un texto teatral, que es como, pienso en las entradas clásicas a un montaje, no un texto que sea, no un montaje que se arma de materiales, eh, lo primero que observo es eso, cuál es el espacio donde sucede la obra, cuál es el espacio donde yo voy a montar la obra, donde quiero montarla o donde debo montarla. A veces hay una sala a la que no puedo decir que no, es la sala que hay. Luego, ¿cómo voy a usar ese espacio? ¿Va a ser instalativo lo que voy a hacer o va a ser escenográfico? Y luego tomo las determinaciones en relación al tiempo y mi manejo del tiempo, que me encantaría manejar la sonoridad, por ejemplo, pero no es algo que haga, tal vez lo haga en un futuro, tiene que ver con la iluminación. Entonces, con cómo la iluminación guía el ojo del espectador. No sé, Guillermo, si me expliqué un poco más, pero creo que es súper largo, es como muy resumido. Yo siempre he dicho que es como un fenómeno antropológico, porque aparte ni siquiera Sí, hablamos como del mito y del rito, como de la celebración, de esos tiempos que sí, efectivamente inspiran nuestra práctica directamente. sí, Entonces, sí. bien interesante, o sea, una mirada antropológica. Oye, la Claudia Suárez, desde España, Ya, nos pone en una trasnochando. nos Claro, ponen, lindo. nos ponen en una situación con respecto a el sitio específico. Yo creo que creo que la idea de los espacios que ella nombra, porque enumera varias situaciones, o sea, como una situación compleja, pero en la idea de los espacios sí es relevante como a propósito de lo que decía la Cata, que por un lado a veces funciona como site específico, a veces como que vamos o generamos una relación visual con los cuerpos en ese espacio, como que es un poco más transdisciplinar la mirada del diseño escénico desde el punto de vista contemporáneo en relación a nuestra formación clásica, que es la de la caja negra, ¿no? Y creo que ese puente es algo que diseñadores escénicos lo tenemos más, lo cruzamos más cómodamente en Sí, otros espacios como de las artes escénicas, en relación justamente a la idea de espacio, porque no es tan nefasto para nosotros que nos vayan, no, la obra se hace acá o la obra se hace acá, como que son problemas distintos, pero no son excluyentes a la práctica, ¿no? Una hace. Entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, ella se refiere a los cuerpos también, a cómo que, dialogan los otros elementos? sí, que queda del proceso creativo y de investigación inicial. Finalmente, claro, cuando yo me mudo tanto de casa, ¿qué queda de eso, de la esencia? Si estoy entendiendo la pregunta. El cuerpo, justamente, el cuerpo es el que queda. Yo si pienso en el otro, por ejemplo,
son esos cuerpos que se instalan cada vez y repiten esa coreografía en Aysén o en el escenario más elegante de Seúl. Son los cuerpos y para mí lo importante de los cuerpos en el caso del otro era como esos vestuarios y la obsesión con que lleguen juntos con los actores, esa paleta de colores. Finalmente, lo que a mí me pasa como si yo hiciera un resumen de cómo instalo todos los cuerpos, son como unas pinceladas de color. Eso es lo que yo veo en el escenario como un destello que queda de colores. No sé si fue muy concreta mi respuesta, pero en concreto quedan los cuerpos porque los espacios se modifican, pero a mí esa modificación me resulta absolutamente fascinante porque también los cuerpos se enfrentan a otra espacialidad, a caminar, no sé, 100 pasos más, lo estoy diciendo en espacios extremos en vez de 10 metros, no sé, claro. Ese tipo de cosas modifican sin duda finalmente la misma obra que fuiste a ver. Tú sabes que concuerdo con esta idea del cuerpo, como retomando los proyectos que compartí. Pasó algo bien especial, por ejemplo, cuando los cuerpos de los intérpretes costarricenses llegaron acá, ¿no? Como no estábamos en ese mismo lugar, pero había algo en su cadencia, en su forma, en su peso, algo muy, muy de tierra, que era completamente distinto a nuestra cinética, a nuestra forma de movernos. Entonces ya tener un cuerpo con una carga cultural distinta sobre el escenario portaba también como este espacio, ¿no? Que nosotros no habíamos podido investigar de alguna manera. Entonces esto es como que viajara con el cuerpo y haber construido el otro espacio a distancia de la intérprete, porque la Camila es chilena, estudió en la Universidad de Chile, pero vive en Alemania hace bastante tiempo, entonces tuvimos un encuentro acá en Chile y luego yo me quedé trabajando aquí con sus medidas y con un molde muy rápido que pudimos construir como desde una cinta de género para poder tener las dimensiones del cuerpo y poder trabajar acá. Y luego pasa que cuando estas dos cosas se juntan es como que la Camila hubiera como incorporado su piel también. Entonces ahí hay, no sé, hay una conexión como bonita en pensar en ese espacio en relación con el cuerpo o ese espacio que construye el vestuario en relación al cuerpo, ¿no? Como que hay algo ahí que se funde, creo yo, ¿no? Y que viaja en conjunto, quizás, independiente que los otros materiales concretos no estén. Claro, y ahí uno yendo sobre la idea de la Vale y lo que decía yo, finalmente alguien podría decir, pero ese espacio de los cuerpos es el de los intérpretes o es el de la actuación. Desde lo que pensamos nosotros en cómo ha evolucionado el teatro contemporáneo, también nos pertenece a nosotros porque generamos esta imagen, cuerpo, que no se despega nunca. Sí. Una composición ahí. Yo creo que es muy imbricante la relación de la mirada con lo que uno hace, ¿no? Porque Sí. pase lo que pase, y siento que, o sea, los materiales que sean, en el contexto que sea, creo que la presencia de alguien que diseña es la organización de la mirada de quien ve eso. Y eso a veces tiene distintos materiales, ¿no? A veces son tangibles, a veces son intangibles, a veces suceden en distintos modos de producción y de alguna manera con el oficio como todo se logra una expertise, pasa que también está muy encima, ¿no? Desde la reflexión propia de la práctica, Sí. creo que está súper encima, para todas y todo, yo creo que sobre todo hacer artes escénicas hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, un comentario final, una reflexión, Eva. Hola, gracias. No quiero perder esta oportunidad de saludar a la Cata. Estuvimos trabajando todos los sábados durante todo el primer semestre de la pandemia. Un beso, Cata, y la Vale, que la adoro también. Agradecer este diálogo que es súper interesante. Tuve la oportunidad de poder trabajar con la Vale, con los chicos acá en el Parque Cultural en Valparaíso. Y me gusta mucho el proceso que trabajan ambas. La Cata más desde la bitácora, siempre con el registro, que es fundamental. Mi primera pregunta fue la que hizo la Tamara, quería hacerla. ¿Cuál es la recomendación que nos pueden dar a nosotros
formadores o que estamos en proceso de formación, la parte del diseño y las artes escénicas, tener un registro, un libro, fotografía, y ya la respondieron. Construir una bitácora es lo primero, y todos los procesos y todas las cosas que se van pensando a través de ese proceso son o pueden ser parte de ese resultado final. Eso ahí hay que tener harto ojo y me parece súper bueno que ambas lo hicieron. Eso claramente es la escuela de la Universidad de Chile que les deja ese legado. Lo que quería consultarles es, frente a la pandemia, también sigo los trabajos de ambas y sé que la Cata estuvo trabajando algunos procesos ahora en la pandemia. ¿Cómo Sí. ven ese proceso, chicas, con las artes, con el teatro que está tan complejo hoy día? Las artes, poder desarrollar toda esa visión y plasmarla en esto, en este cuadrado. Me Cuadrado, gustaría claro. saber su apreciación. También incluir a Tamara, maestra, por favor. Las tres chicas, esta triada maravillosa. Por favor, gracias. Oye, qué complejo tema porque da para una conversa completa, pero yo podría decir que las artes escénicas son absolutamente presenciales, se viven en un tiempo único, aun cuando la obra es siempre la misma, ustedes saben, esa repetición no es nunca idéntica y eso es lo que nos gusta del teatro y así creo que comenzó mi exposición. Entonces, yo he estado desarrollando una serie de ejercicios que para mí como que son ejercicios híbridos que transitan entre eh, lo que yo conozco, lo que es mi trabajo escénico, de diseño escénico, y también yo doble militado durante muchos años en el trabajo audiovisual como directora de arte. Entonces, no se me hace tan complejo, eh, pero sí logro sentir la falta del espacio presencial real. Eh, y sí puedo decir categóricamente que los dos espacios son absolutamente distintos. Eh, Aún así, me parece muy interesante eh, todos estos híbridos que han aparecido y toda la investigación que puede aparecer a partir de... Y lo que me parece un poco penoso es cómo se ha olvidado lo que se ha ganado desde el diseño escénico, desde la visualidad escénica, y cómo se ha perdido en las pantallas, cómo se ha perdido la profundidad, por ejemplo, de plano, como una serie de conceptos que tenemos muy asociados a la visualidad escénica, cómo de repente los vemos desaparecer y nos enfrentamos todo el rato a una figura y un fondo. Eh, pero me parece que está atractivo experimentalmente hablando. Quiero complementar esa mirada, pero desde otro lugar para no hablar un poco de lo mismo. Mi pregunta viene más bien también desde la formación, porque como uno está haciendo clase, y por ejemplo en el caso de la universidad, yo hago clase de primero y eso se complica un poco, porque sobre todo este año, que piensen, viene gente de cuarto medio Zoom a un primer año de una carrera artística Zoom, entonces hay algo ahí que uno se está enfrentando también a un estudiante que es distinto, que como al año anterior alguien que ya venía como con un ejercicio, pero este año es distinto, entonces cómo se enseña eso que es volumen, eso que es experiencial, ¿cierto? Que es tridimensional, en un plano, ¿no? Y creo que me ha resultado trabajar desde esta idea del encuadre, que finalmente es lo que podemos rescatar, sobre todo por ser primer año, ¿no? Como trabajar desde este encuadre en la caja italiana, ¿no? Como tratar de encuadrar en esa composición que finalmente se traduce en una fotografía, o en un video, o en un cuadro, en un dibujo, ¿cierto? Esta composición que es espacial. Y luego ver cuáles son los ejercicios que ellos pueden desarrollar en su propio espacio, como doméstico, ¿cierto? Pero cuesta igual, ha sido como un ejercicio difícil de llevar a cabo. Yo creo que todavía estamos como en esa experimentación de cuáles son los procedimientos
de cómo poder llevarlo a cabo, sobre todo porque ha sido un proceso mucho más asistido que de que concienticen como esa práctica. Pero en eso estamos, creo que también como buscando la experimentación y ver cómo hacer surgir esos lugares igual de sensibles, pero poniendo al servicio la tecnología o los recursos audiovisuales, ¿no? Para poder hacer más bien un cruce, no es como saltar a la tecnología, sino que hacerse de esta parte que es más tradición, ¿no? Como el origen, la raíz, y más bien hacer el encuentro con los recursos tecnológicos. Pero está en proceso. Sí, yo creo que hay algo que es como inherente a la pregunta del arte, que es como la técnica que se utiliza Ujú. para poder decir las cosas. Entonces, como además de los discursos o de las dificultades que tenemos de algo que sí es tradición, como, o sea, nuestra disciplina es milenaria, entonces también es muy complejo decir nada, que es teatro, que no es teatro, que se pase. Yo Mm. no soy tan moralista tampoco, ¿no? Con los formatos, pero sí creo que hay algo como en la generalizado en la cultura digital que es previo al problema de lo escénico y que por estar también, no sé, pues precarizar la mayoría de los espacios culturales, de educación, ¿no? Como sociales, se reflejan también en las posibilidades que se tienen en tiempos de crisis, ¿no? Como, y, hay, y no sé, pues como te da a mí cuando me invitaron a hacer una obra online, yo dije, sí, obvio, vamos, ¿por qué no? Pero Mm. también entiendo que no es mi primera competencia, ¿no? El teatro también, la performance tiene que ver con otras cosas, Claro, pero pero entre el no hacer y hacer, hay mejor que hacer. parte de la práctica y por parte, yo Exacto. estoy de acuerdo con la Cata también, o sea, en términos de experimentación es súper valioso este tiempo. Pasa que no es proclive a la justicia tener que experimentar en este contexto, ¿no? Como que es diferente. Oye, yo agradezco, no sé si hay ahora sí un comentario final, alguna otra pregunta. Bien, agradezco la presencia, la asistencia, la conversación, el tiempo, un agrado, como siempre, creo que ha sido siempre muy importante, muy relevante compartir lo que una pueda decir en un contexto específico y general también, de parte de la Escuela de Teatro, de parte del área de extensión de la Universidad de Valparaíso. Le agradezco a Catalina, le agradezco a Valentina, le agradezco al Comité de Públicos y a todas y todos los asistentes del día de hoy. Les recordamos que, que el jueves hay una obra. Christopher, no sé si tú tienes alguna información técnica para despedirnos. Jueves tenemos una obra internacional, la primera obra internacional de nuestra temporada Sala Negra en línea, La vida en el aire, de la Asociación Cultural Peruano-Británica. Qué Si buena. quieren participar, envíenos un correíto a extensión.teatro@ue.cl para dejar su reserva lista. A las 7 de la tarde, como siempre. Y el próximo lunes tenemos el tercer coloquio. Sí, sí, Todas tú. con una invitada de Cuba y con una invitada de Valparaíso, María Cristina López y Estefi Duarte de la zona. Vamos a discutir sobre prácticas colaborativas y la escena contemporánea. Bacán. Perdón, estas son prácticas colectivas, Carmen. A mí me quedó muy claro el concepto de colaboración y de colectividad. Estoy de acuerdo en todo caso. Sí. Mm. Ya, pues un placer. Muchas gracias por todo. Nos vemos Gracias por la Súper bien. invitación. cuanto Muchas antes. Gracias. gracias. Cuando quieran. Muchas gracias, Tamara, Christopher, Víctor, Que estén súper bien. asistentes. Chao, chiquillos. Estén bien, Gracias. Chao. chao. Gracias. Ay. Oli, se salieron las chiquillas y yo le quería recordar a la Cata que me envíe su cuenta, que no me la mandó. Yo le digo. Ya, dile para dejar eso saldado hoy día mismo, si es posible. Si no, bueno, lo veré mañana. A la